Entonces, ahora sí, vamos a checar nosotros. Bueno, jóvenes, aquí ahorita, lo que son, estamos llegando así como quien dice, cumpliendo, llegando al objetivo de qué es lo que queremos en este curso. Entonces, en un inicio, se había comentado yo que en esto, pues vamos a simplemente conocer qué es la electricidad, cuáles son sus leyes fundamentales y estas leyes se aplican pues, en la electricidad. O sea, cuando ustedes estén en la práctica y estén checando lo que nosotros ahorita estamos viendo en teoría, pues lo van a comprobar. Entonces, casi casi ya sería todo, bueno, casi casi lo que vamos a ver de leyes. Por ejemplo, hasta ahorita ya vimos, bueno, pasando por los elementos básicos de un circuito eléctrico, vimos las variables eléctricas, sus símbolos y sus unidades de medida, la resistencia, voltaje, corriente y potencia. Y ahorita lo que estamos es en las otras dos leyes, que estamos viendo la ley de tensión de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, aparte de cómo se obtiene la resistencia en un circuito. Entonces, en teoría de circuitos, esto es fundamental. Le voy a poner ley de Ohm, ley de Watt, y luego una O. Ley de Watt, ley de tensión de Kirchhoff, entrando alguien más. Ok, está Kevin, ¿eh? Buenos días, Kevin. Buenos días. Okay, y ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, si bien hasta ahorita es lo que hemos visto, estas leyes son fundamentales y las básicas para lo que es electricidad, ¿sí? Ya pues estas son las que llevamos ahorita. Y esto nos va a servir para que en teoría de circuitos, nosotros al ver un circuito sepamos cómo se comportan las variables eléctricas, ya sea en un circuito en serie, en un circuito paralelo y sobre todo pues siempre vamos a estarnos topando con circuitos combinados. Entonces, con estos circuitos combinados nosotros vamos a ver cómo se calcula tanto la resistencia, la corriente y el voltaje y lo que es la potencia eléctrica. Entonces, de hecho, pues nosotros nos quedamos en los circuitos, ¿verdad? De hecho, nos quedamos aquí en el punto uno, cómo obtener la resistencia total de un circuito, ya sea en serie o en paralelo. Y obviamente que también un combinado. Entonces, de hecho, bueno, nomás recordar, ahí es la que se está presentando, creo que es el circuito que nos quedamos haciendo la última vez, ¿verdad? Que obtuvimos ahí como respuesta para ver cuánta resistencia total teníamos. No sé si se recuerda Sí, sí, cuánto es. ahí en sus apuntes tienen cuánto nos haya dado. Ahorita lo checo acá en los míos. Sí, ese lo tenemos desarrollado, el que tiene en la pantalla. ¿Verdad? Sí, ya está desarrollado. ¿Recuerdas ahí tienes el apunte de cuánto tenemos? 1230 ohms. 30, ¿verdad? Exacto. Que en otras palabras, en kiloohms, que es lo que nos mostraría el multímetro, sería 1.2 o 1.237, ¿no? Es que a veces también el multímetro se come ahí unas decimales y a lo mejor nada más nos muestra el 1.2, pero pues ese sería el,
el valor de la resistencia total. Entonces vamos a entonces bueno, fíjense, la siguiente, ¿cuál es el siguiente paso para lo que es teoría de circuitos? Que vamos a verlo en la presentación. El siguiente paso sería obtener la corriente total. Bueno, a menos de que alguien tenga alguna duda de la resistencia total, le continuamos a la corriente, ¿verdad? Pero no sé si en el último ejemplo hubo algunas dudas o vamos bien para saber cómo tener la resistencia total de un circuito eléctrico. Ninguno, profe. Excelente. Todo está bien, profe. Muy bien, entonces Vamos bien. vamos ahí, vamos bien, ¿ah? Entonces la corriente total es la que seguiría. Para esto, para la corriente total, vamos a utilizar uno de los primeros circuitos. Comparto lo que vamos a checar para ver cómo se obtiene la corriente total. O sea, aquí tenemos, vamos a llevárnoslo a la aplicación donde podemos escribir. Está entrando Amado. Buenos días, Amado. No se escucha. Bueno, entonces ahí estamos presentando lo que es el circuito, ¿sí? Aquí le voy a poner el voltaje que viene, creo que en el manual, de 10 volts, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí vamos a nosotros a obtener la segunda parte, que es la corriente total. Pues bueno, el punto 1 lo voy a poner aquí y esto lo vamos a repetir. Lo que es el número punto 1 en análisis de circuitos es obtener la resistencia total. Y aquí pues es sencillo, ¿no? Serían, ya lo habíamos sacado, serían 790 ohms. Este es sencillo porque está un circuito en serie, ¿verdad? Entonces, el segundo punto sería obtener la corriente. Entonces, acuérdense, cuando está así sola, pues estamos refiriéndonos a la corriente total. O igual a veces le ponemos el subíndice T para enfatizar que es la corriente total. Luego, como yo aquí, acuérdense de que pues siempre vamos a tener esta parte, o sea, realmente la resistencia total es porque nada más tenemos una resistencia que equivale a toda la resistencia del circuito. Así estaría. Aquí tenemos una diferencia potencial de 10 volts y ya tenemos la resistencia. No le voy a poner voltaje total porque es la que nos entrega la fuente. Entonces, el siguiente paso es esto. Obtener la corriente total. ¿Cómo le hacemos para conocer la corriente total? Pues bueno, nos vamos a ayudar de lo que es una ley fundamental, la ley de Ohm. Y luego ya simplemente sustituimos los valores. Le voy a poner, o sea, ahí no le voy a poner la subíndice porque estoy hablando de los totales, ¿no? Corriente total, yo la voy a saber siempre y cuando yo conozca el voltaje total, que en este caso son de 10 volts. Y
necesito conocer también la resistencia total. La resistencia total es de 790 ohms. Entonces, de esa forma, pues yo simplemente hago esa división de 10 volts entre 790 y me da un resultado de 0.0127. Lo voy a redondear en 127, ¿sí? Acuérdense lo que es la variable eléctrica, la cantidad y, muy importante, la unidad de medida en amperes, porque la corriente se mide en amperes, es la unidad de medida. Entonces, seguramente el multímetro no me lo va a mostrar así, me lo va a mostrar utilizando un prefijo. Entonces, para eso, pues simplemente nosotros sabemos que va a ser esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos ya notación científica, entonces el punto lo van a recorrer o se va a recorrer para acá. Si se recorre 3 espacios hacia la derecha, pues hacia la derecha son negativos y hacia la izquierda positivos. Entonces sería 12.7, y luego aquí con esta anotación yo indico que moví el punto 3 espacios y el negativo me indica que lo moví hacia la derecha, y pues ya yo indico la unidad de medida, ¿sí? Entonces pues ya sabemos que como el multímetro va a utilizar prefijos, esto que está aquí en notación científica lo va a mostrar ahí con prefijos. Si nos vamos a la tablita, sabemos que 1 por 10 a la menos 3 significa milis, y que esos milis pues se representan con el símbolo M. Entonces esto realmente el multímetro lo toma como M y nos lo va a presentar así: 12.7 miliamperes. Ya estaríamos nosotros obteniendo lo que es la corriente total. Digan así, aquí ya sabríamos cuál sería la corriente: 12.7 miliamperes. Entonces, si digan, pues nosotros vamos a estar trabajando con prefijos y con la unidad. ¿Por qué con la unidad? Porque pues para lo que es la ley de Ohm, nosotros vamos a utilizar unidades, no prefijos. ¿Por qué? Porque pues por ejemplo de voltaje, si nos dan con prefijos, hay que convertirlo a la unidad. La resistencia, si nos lo está entregando, si nosotros leemos el multímetro que nos está entregando prefijo, nosotros lo convertimos a la unidad. Por eso es muy importante esto de convertir de unidades a prefijos y viceversa, de prefijos a unidades, ¿vale? Entonces, hasta aquí nosotros pues ya, déjenme, me regreso a la presentación para que vean cuál sería el siguiente paso. Ahorita ya obtuvimos la resistencia total y la corriente total en teoría de circuitos. Ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Fíjense, aquí me dice, tercer paso es como en dos partes, ¿no? Si estás en un circuito en serie, pues tienes que conocer las tensiones parciales. Ahora, si estás en un circuito en paralelo, pues tienes que conocer las corrientes parciales. Entonces vamos a ver por qué es esto. Ahora nos vamos a la otra. Aquí. Entonces, 1, 2, 3. El tercer paso, pues ya acuérdense que pues me decía dos formas, ¿no? Bueno, va a depender del circuito. Si es un circuito en serie, como en el que estamos ahorita, me pide obtener las tensiones parciales. ¿Por qué? ¿Y por qué no las corrientes parciales? Bueno, nosotros ya vimos que cómo se comporta la corriente en un circuito en serie.
es decir, la, la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, en un circuito en serie, lo que es la corriente, que es la que sale de la fuente, nosotros nos fijamos y la corriente no hay ninguna otra ruta que seguir, sino que la misma línea que tiene, pues ahora sí que la conexión en serie. Entonces, la corriente en un circuito en serie es la misma. Y lo que nos decía pues la ley de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, era de que la suma, perdón, aquí la ley de tensión de Kirchhoff, ¿no? Lo que nos decía, el voltaje, el voltaje es el que se reparte aquí, fíjense, ¿por qué? Porque el voltaje que tengo en mi fuente, que es positiva, y luego el voltaje que hay en cada una de las cargas, pues va a ser restada. Entonces, nosotros habíamos dicho que esta formulita le vamos a ver así. Esta es la que nosotros, pues igual, ¿verdad? Una conlleva la otra. Simplemente esta que estamos viendo se deriva de la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Sí? Vamos nosotros a ver entonces por qué un circuito en serie, el tercer paso es calcular las tensiones parciales. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues bueno, lo vamos a obtener también a partir de la ley de Ohm. Esa la fórmula básica, ¿sí? Entonces, a partir de la que es la ley de Ohm, es la que nosotros vamos a utilizar para calcular las tensiones parciales. Entonces, para esto, pues yo necesito despejar el voltaje en la ley de Ohm, en la fórmula de la ley de Ohm. Entonces, pues para hacerlo, aquí vamos a ver quién está estorbando a U. Le está estorbando la R. ¿Qué le está haciendo a U? Pues le está dividiendo. Entonces, ¿cómo pasaría? Pasaría multiplicando. Dan de cuenta que estaría así. Digan, ya pasé a R al lado izquierdo, de tal manera con su operación contraria. Si está dividiendo a U, pues va a pasar multiplicando. Y ya nada más la voy a acomodar para que ahora sí en la parte izquierda me queden lo que son las incógnitas. Digan, aquí nada más lo estoy reacomodando. Entonces, esta formulita que salió pues, de la ley de Ohm es la que me va a ayudar a obtener las tensiones parciales. Vamos a ver, ya nada más la voy a adecuar a mi ejercicio. Yo quiero saber el voltaje que hay en la carga 1. Le pongo subíndice 1 para indicar que estoy en la carga 1. Entonces, ¿cuál es la corriente que hay en la que pasa por la carga 1? Pues ya sé que la corriente en un circuito en serie es la misma. Por eso la corriente total es el mismo valor que la corriente 1. Y el valor de la resistencia 1, pues ahí nos lo está entregando. Entonces vamos a sustituir los valores. Corriente 1, pueden ser que, pues como vamos a hacer una multiplicación, pues vamos a dejarlo en la unidad, que sería en amperes, es decir, sin el uso de prefijos. 0.0127 amperes se multiplica al valor de R1, sería
100 ohms. Entonces nosotros checamos y el resultado sería 1.27 volts. Entonces ahí ya tenemos el voltaje en la carga 1. Vamos a hacerlo así lo mismo para los demás. Ahora para la carga 2. Entonces para la carga 2, para obtener el voltaje en la carga 2, yo necesito, me voy a guiar con la formulita, la corriente 2, es decir, la corriente que pasa por la carga 2 y el valor de R2. Ahí estaría. Entonces vamos a sustituir los valores. Corriente 2, pues ya sé que es la misma corriente para todo el circuito. Sería 0.0127 amperes. Se multiplica a R2. ¿Cuánto vale R2? 220 ohms. Entonces hago la multiplicación, hago esa operación que es una multiplicación para obtener el valor del voltaje en la carga 2, que sería de 2.794 volts, porque yo estoy obteniendo el voltaje, y el voltaje se mide, la unidad de medida es en volts. Luego ya nada más falta obtener el voltaje en la carga 3. Igual necesito la corriente que pasa por la carga 3 y el valor de R3. Entonces ya sé que la corriente en un circuito en serie es la misma, 0.0127 amperes, se multiplica el valor de R3. Nuestro circuito vemos que son 470 ohms. Voy a poner ohms. 3, hacemos la multiplicación. 5.969 volts. Ahí estaría. Entonces, aquí en este circuito, digan, yo ya obtuve el primer paso, el segundo y el tercero. Fíjense que el tercero pues va a depender en el cual circuito, cómo está conectado nuestro circuito. En este caso, pues está conectado en serie. Y para que esté conectado en serie, nosotros necesitamos conocer las tensiones parciales. Ahora bien, pues diríamos, pues vamos a comprobar a ver si se cumple la ley de tensión de Kirchhoff. La vamos a utilizar con esta, ¿sí? Igual las dos se van a cumplir. Esta o esta, las dos deben de cumplir. Nosotros vamos a utilizar esta. Entonces aquí simplemente voy a hacer esto. A ver, aquí me tiene que entregar el voltaje total. Si yo sumo el voltaje 1, el voltaje 2, más el voltaje 3. Entonces voy a poner, ¿cuánto vale el voltaje 1? 1.27 volts. ¿Cuánto vale el voltaje 2? Vale 2.794 volts. ¿Cuánto vale el voltaje 3? 5.909 volts. Entonces cuando yo sume eso, me tiene que llegar a lo que es la fuente total, es decir, 10 volts. Y vamos a hacer la operación para ver cuánto nos da. A ver, y si es que no nos da, es porque nos equivocamos, o sea, un dato está incorrecto. Entonces aquí el resultado que me da de esta operación es de 10.033 volts. Digan que es el voltaje total de la fuente. Significa que la ley de tensión de Kirchhoff sí se cumple. Entonces ahí estaríamos nosotros analizando este circuito, pues con lo que ya hasta ahorita hemos visto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, jóvenes. No, ninguna. Muy bien, No, profe. No, profe, todo está bien. excelente. Entonces,
Bueno, entonces hasta aquí, digan ya este tercer paso, ya lo hicimos. 1, 2, 3. En análisis de circuitos, nosotros para calcular resistencia, corriente y voltaje, pues estos van a ser los pasos a seguir. Entonces, vamos a ver si ustedes hacen el siguiente ejercicio, que sería el de paralelo, para ver si siguiendo los pasos lo pueden realizar. El siguiente, les pongo. Profe, Sí, adelante, Tony. me comentaba Jorge que no se pudo conectar, que porque tenía problemas en su red, creo. Ok. Sí, de todos ya en que les he comentado de subir los videos, ya los estoy subiendo todos para que ahorita pues les comparto los que llevamos, ¿vale? Ujú. Muy bien, profe. Ok. Bien, fíjense, aquí tenemos el siguiente circuito que es en paralelo. El voltaje sería el mismo, es decir, el voltaje de la fuente es de 10 volts. Voy a ponerlo acá para que... Pero sí, aquí está. Entonces, el voltaje de la fuente es de 10 volts. Entonces, me gustaría que ustedes, en base a esos pasos que vimos ahorita, es decir, el primero, de hecho, ya lo tenemos, ¿no? El primero es obtener la resistencia total, que ya lo hicimos. El segundo paso es obtener la corriente total. Y el tercer paso, en este caso, digan, es conocer las corrientes parciales. Eso es lo que nos dice ahí en nuestro resumen de análisis de circuitos, ¿sí? Entonces me gustaría, bueno, el paso 2 y el paso 3, la herramienta que nos va a ayudar es la ley de Ohm. Me gustaría que ustedes lo intentaran también para saber en qué pudiera haber dudas, porque igual era cuando lo vemos, yo creo que no hay dudas en el movimiento, pero cuando nosotros lo realizamos, a veces puede que salte alguna duda y pues sería mejor verla desde ahorita. Entonces, yo les doy unos minutos para que puedan empezar este ejercicio, que de hecho la resistencia total ya la deben de tener ahí en sus apuntes. Ya nada más obtienen el paso 2 y el paso 3 y ya estaría completo analizado este circuito, ¿vale? No sé si tengan alguna duda antes de comenzar. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas antes de comenzar, pues vamos a intentarlo. Y ahorita, en unos 10 minutos, hacemos este ejercicio, ¿sí? Para que ustedes vean, pues este es el procedimiento. Ya por lo menos ustedes lo intentaron y ya ahí mismo tenemos algunas dudas que pudieran ocurrir. Entonces, ahorita, de todos aquí estoy al pendiente. Nada más los dejo trabajar unos 10 minutos así solas para que puedan, este, ahí checar algunos detalles sobre este circuito, ¿vale? Ok, bueno, entonces vamos a continuar y vamos a realizar el procedimiento. ¿Me digan? Bueno, tomamos aquí la resistencia 1, ya la habíamos obtenido, ¿no? Es nada más la corroboro. Bueno, habíamos dicho que la resistencia total con la ley de Ohm, perdón, con la fórmula para obtener resistencia total
está. Nos había dado un aproximado de 60 ohms. Lo redondeamos a 60, profe, porque sí es cierto. Sí, pues para estar en 59.98 lo es prácticamente 60 ohms, ¿vale? Muy bien, sí, está bien. Entonces ahí está lo que es el primer paso. Acuérdense de que debemos de llegar a esto. La resistencia que equivale a las 3, es la resistencia total, y aquí tenemos los 10 volts con una resistencia de 60 ohms. Y luego aquí ya cuando hacemos eso, el siguiente paso es lo que es obtener la corriente total. Nosotros vamos a seguir esto, ¿no? Los pasos. 1, obtener la resistencia total, y ya pues ahí vamos guiándonos, haciendo el desglose, ¿no? De circuitos, por resistencias equivalentes y así. Entonces ya cuando terminamos y llegamos a esto, ahora seguiría obtener la corriente total. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues bueno, ahora sí con la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, pues simplemente ahí sustituimos los valores. Entonces, esto es de que la corriente es igual al voltaje. Si se fijan, como no hay subíndice, significa que son totales. Entonces, el voltaje total, es decir, el de la fuente, es de 10 volts, y la resistencia total es de 60 ohms. Hacemos la operación de 10 entre 60, me sale una corriente de 0.166 amperes. Aunque ahí el multímetro, cuando lo hagamos ya en la práctica, el multímetro me va a dar con prefijos, pero que acá ya sabemos cómo utilizar los prefijos y cómo quitarle este prefijo para dejarlo en la unidad. Entonces ya tenemos esto. Y luego ya tenemos hasta ahorita el paso 1, el paso 2, y ahora sigue el paso 3. ¿Qué nos dice en el paso 3? Pues bueno, ahí checamos en la diapositiva y tenemos dos opciones. Cuando es un circuito en serie, necesitamos conocer las tensiones parciales. Por ahorita no es el caso. ¿Por qué? Porque estamos en un circuito paralelo. Es decir, sus cargas están conectadas de forma paralela. Y cuando estamos en este tipo de circuitos, lo que nos toca a nosotros es conocer las corrientes parciales. Vamos a obtener las corrientes parciales. Para obtener las corrientes parciales, pues también vamos a hacer uso de la ley de Ohm. Con esta ley de Ohm vamos a obtener las corrientes parciales. Y si digan, ahora sí, yo le pondría, a ver, primero quiero saber la corriente que pasa por la carga 1. Pues bueno, entonces necesito saber yo el voltaje que está en la carga 1 y el valor de R1. Entonces aquí simplemente voy a sustituir los valores. Aquí le voy a poner en verde esto. En un circuito en paralelo sabemos que la tensión es la misma para las cargas.
sabemos que en este mismo circuito en paralelo, ¿cómo se comporta la corriente? Pues la corriente es la que se va a repartir, ¿sí? Entonces por eso nosotros estamos buscando esas cantidades, pues, para saber cuál es la corriente que pasa por la carga 1, cuál es la corriente que pasa por la carga 2 y cuál es la corriente que pasa por la última carga, que en este circuito sería la tercera. Entonces, ya sé que el voltaje que tiene la carga 1 es de 10 volts, entonces sería 10 volts entre el valor de R1. ¿Cuánto vale R1? Pues vale 100 ohms. Entonces aquí la corriente, lo pongo aquí abajo el resultado. La corriente en la carga 1 sería de 2, de 0.1 amperes, ¿sí? Esa sería la corriente que pasa por la carga 1. Ahora bien, sigue, lo voy a poner aquí para separar, que yo quiero obtener la corriente que pasa por la carga 2. Igual, seguimos lo que es nuestra formulita de la ley de Ohm. Simplemente adecuamos lo que son los subíndices. Entonces, el voltaje en la carga 2 sobre el valor de R2. Entonces, ahora sí sustituimos los valores. Ya sabemos que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo para todas sus cargas. Y la resistencia 2 vale 220 ohms. Vamos a hacer la operación de dividir 10 entre 220 y el resultado es de 0.045. Ahí lo dejamos. Acuérdense, la corriente en que se mide en amperes. Entonces vamos a obtener ahora la corriente que pasa en la carga 3. Para esto yo necesito, viendo la estructura de la ley de Ohm, necesito conocer el voltaje que hay en la carga 3 y también necesito saber el valor de R3. Y esto pues yo lo sé, el voltaje yo lo sé porque en un circuito en paralelo es el mismo, es decir, pues todas las cargas están conectadas a la misma tensión. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es de 10 volts, la resistencia es de 470 ohms. Y hacemos también la operación de dividir 10 volts entre 470 ohms. Y el resultado es de 0.0200, bueno, vamos a dejar en 213, vamos a redondear, amperes. Y ahora sí, ahí tendríamos, si digan, estamos cumpliendo con los 3 pasos. Lo voy a resaltar. El paso 1 ya quedó. El paso 2 ya también ya lo sabemos. Y el paso 3, si digan, necesitamos conocer las corrientes parciales, ya quedó. ¿Por qué? Porque yo conozco la corriente que pasa por la carga 1, la corriente que pasa por la carga 2 y la corriente que pasa por la carga 3. Y son todas las cargas que tengo. Entonces, aquí yo sé, con esto simplemente, bueno, voy a poner aquí pasos. Entonces, acá lo voy a poner, lo hago un poquito chueco eso. Vamos a ponerle aquí. De este lado vamos a poner la comprobación. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues bueno, fíjense, con una ley. Aquí lo voy a poner. Comprobación. Aquí lo vamos a comprobar con la ley
ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a comprobarlo. ¿Qué es lo que nos decía la ley de corrientes de Kirchhoff? Pues bueno, lo voy a resaltar de todos modos aquí. Acuérdense que pues quiero que no lo aprendemos. Nos decía que la corriente que entra a un nodo es positiva, la vamos a tomar como positiva, y las corrientes que salen de ese nodo las vamos a tomar como negativas. Entonces esa sumatoria me tiene que dar igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Y nosotros, igual que la ley de tensión de Kirchhoff, pues nosotros simplemente le hicimos así. Si nosotros sumamos la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, me tiene que dar igual a la corriente total. Entonces, de esta manera, aquí le voy a poner si sumamos las corrientes parciales, nos tiene que dar la corriente total que obtuvimos en el paso 2. Esto para comprobar que estamos bien en el paso 3. Entonces, obviamente que no es un circuito en paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso a ver si es cierto. Entonces, si digan, para que nosotros estemos bien y podamos comprobar con la ley de corrientes de Kirchhoff, nos tiene que dar que al sumar la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, nos tiene que dar la corriente que nos entrega la fuente, es decir, la corriente de 0.166 amperes. Esta es la corriente total de nuestro circuito. Vamos a hacerlo. Entonces, corriente 1, 0.1 amperes. Corriente 2, 0.045 amperes. Y corriente 3, 0.0213 amperes. ¿Esto cuánto nos da? Vamos a hacer la suma: 0.1 más 0.045 más 0.0213 igual, bueno, ya no cabe aquí, pero lo voy a poner 0.166. Vamos agarrando 3 decimales, y eso es lo mismo que nos está dando, o eso es lo mismo que nos dio en el paso 2. Por lo tanto, pues ya podemos comprobar que en el paso 3 estamos bien, ¿sí? Yo voy a poner aquí abajito 0.1 más 0.045 más 0.0213 igual a 0.166 amperes. Y luego esto, pues obviamente que va a ser lo mismo que la ley de Kirchhoff, es decir, si tú a 0.166 le restas 0.1, le restas 0.045 y le restas 0.213, pues el resultado te va a dar a 0. Entonces con eso estamos comprobando nosotros este circuito, el análisis de un circuito en paralelo. Le vamos a poner análisis de circuito paralelo. Entonces, hasta aquí, no sé, por ejemplo, Julio, que era el que me comentó que se atoró, ¿verdad? No sé, ¿qué dudas hayas tenido, Julio? Sí, la duda fue que yo no sabía cómo desarrollarlo, pues yo lo hice como si fuera en serie, el último procedimiento como si fuera en serie, y no me dio. Ah, ok. Y me di cuenta aquí cuando lo explicó que es dividiendo
Como está la fórmula que quede así, te lo llevas, solo agregando los valores. Sí. Sí, y eso es lo que no entendía. Pero ya, listo, quedó. Ok, muy bien. Digan, esto es muy importante, ¿verdad? O sea, el análisis de circuitos es, déjenlo, lo vamos a repasar. El paso 1 es obtener la resistencia total. ¿Y cuál fórmula vamos a utilizar? Pues va a depender de cómo estén conectadas las cargas. Entonces ya sabemos que están en paralelo, utilizamos la fórmula pues para obtener la resistencia total en paralelo. Aquí está. Ahora, acuérdense que pues, en este procedimiento, en el paso 1, tenemos que llegar así. Es decir, tenemos, si se fijan, tenemos un circuito simple. La fuente, los conductores y la carga. Ahí nada más nos falta el elemento de control, pero pues lo hacemos de esta forma para simplificarlo. Pero ahí debe estar. Luego ya, ahora sí, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso me dice que es obtener la corriente total. De hecho, aquí lo podemos resaltar, ¿sí? Paso 1, resistencia total. Paso 2, yo tengo que obtener la corriente total. ¿Cómo obtengo la corriente total? Pues es a partir de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm pues, es la que me hace la relación entre estas tres variables, entre corriente, voltaje y resistencia. Entonces, simplemente hacemos la sustitución de los valores. El voltaje total es el que me entrega la fuente, pues son 10 volts. La resistencia es la resistencia total, pues ya lo acabo de obtener en el paso 1 y ya quedaría resuelto el paso 2. Ahora en el paso 3, si se fijan, ahí son como quien dice 3A y 3B. ¿Por qué 3A y 3B? Pues va a depender del tipo de circuito, es decir, de cómo estén conectadas las cargas. Entonces, para un circuito en paralelo, de hecho lo voy a poner aquí. Vamos a borrar esto para ponerle así como completo como viene en la diapositiva. En la diapositiva viene que para el 3A es circuito en serie, para el 3B es un circuito en paralelo. Aquí lo voy a poner 3A para circuitos en serie, que no es el caso de nosotros. Y el inciso B es para circuitos en paralelo. Ok, entonces aquí le ponemos, cuando tenemos, en el caso dado que fueran circuitos serie, nosotros tenemos que obtener voltajes o tensiones parciales, que no es nuestro caso. En nuestro caso tenemos un circuito en paralelo que sería el 3B. Nosotros tenemos que buscar o encontrar las corrientes parciales. ¿Vale? De hecho, entonces aquí lo voy a resaltar. Estamos en un circuito en paralelo. Entonces en el paso 3 sabemos que debemos de tomar el 3B, es decir, un circuito en paralelo, corrientes parciales. Y ya, pues de ahí en adelante, pues ya es pura ahí talacha de que dices, a ver, ¿cómo obtener las corrientes parciales si estoy en un circuito en paralelo? Pues bueno, ¿cuál es la ley que me relaciona las tres variables? La ley de Ohm. Entonces, acuérdense, aquí está en general, es decir, corriente total, voltaje total y resistencia total. Simplemente yo lo voy a adecuar a mi ejercicio, que en este caso yo primero voy a saber cuál es la corriente que pasa por R1. Entonces, a ver si nomás voy a tratar de pasar acá arribita.
importante que pues esta es algo también, algo básico de la ley. En un circuito en paralelo, la tensión es la misma para las cargas. Entonces, por eso aquí en esta formulita, yo ya sé cuál es el voltaje que hay en la carga 1. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que en un circuito en paralelo la tensión es la misma, es decir, R1, si fijan, pues un extremo está conectado al positivo de la fuente y el otro extremo al negativo. De hecho, con la carga 2 pasa lo mismo. Un extremo está conectado al positivo de la fuente y la otra extremo está conectado al negativo de la fuente. Lo mismo pasa con la carga 3. Entonces, en el voltaje no hay problema. En el voltaje vamos a utilizar el voltaje de la fuente. Entonces, simplemente hacemos la corriente que pasa por R1 es igual a 10 volts entre 100 ohms y ya obtenemos el resultado. Y así lo hacemos para la corriente 2 y para la corriente 3. Y ya nada más de manera de comprobación, pues utilizamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Y lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es de que la sumatoria de las corrientes en un nodo, aquí lo voy a poner en un nodo, bueno, dice Kevin que no se escucha, se me hace que debe ser por su conexión, ¿no? O a menos de que también los demás no me estén escuchando. Yo lo escucho perfectamente. Ok, muy bien. Yo también, profe. Sí, entonces, pues lo que es Antonio también está escuchando, que entonces sí creo que es por la conexión a internet. Entonces, acuérdense, ahorita les comento que estoy subiendo los videos y de hecho les voy a compartir los que llevo ahorita subidos, ¿no? Para que estén repasando y hagan sus anotaciones en sus libretas. Entonces, bueno, a manera de comprobación, la utilizamos con la ley de corrientes de Kirchhoff, donde dijimos que la sumatoria de las corrientes me tiene que dar igual a 0. Nosotros simplemente, pues sabemos que despejamos de hecho esto. De esta ley despejamos para trabajar con esta. Y nosotros sabemos, más aquí en el diagramito sale, fíjense, este sería el nodo. Acuérdense, este y este nodo, pues es uno solo, porque entre ellos no hay ninguna carga, entonces sería un solo. Aquí lo voy a poner, de hecho vamos a ponerlo así en grande. Lo voy a poner aquí. Y le voy a poner que entra la corriente total. Y sale la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Salen de ese nodo. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, al sumar las corrientes que entran a este nodo y restar las corrientes que salen de este nodo, me tiene que dar igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. Entonces nosotros ya pues en la práctica, para no ver el circuito, a lo mejor podemos decir, a ver, pues como ya estoy, pues ya obtuve las corrientes de las cargas que tengo, pues yo al sumarlas me tiene que dar la corriente total, es decir, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, me tiene que dar la corriente total que saqué o que obtuve en el paso 2. Ya con eso comprobamos que vamos bien, ¿vale? Y eso sería todo en este circuito en paralelo. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. O si quedó claro, Julio, Amado, Antonio. Sí, profe, bueno, sí, va claro ahorita. Ok, muy bien. Sí, profe, me resolvió el punto que yo entendía y está muy bien. Ya se entendió perfectamente. Muy bien, entonces, pues sí, era para que ustedes mismos ahí vayan checando
y ver dónde hay dudas. Por lo que ustedes tienen que, ahí como les comenté, es ver cómo se comportan las variables eléctricas, es decir, de corriente, voltaje y resistencia. Y de hecho nosotros empezamos así, de resistencia. Y ya, pues, creo que ya hasta ahorita sabemos, o por lo menos podemos consultar la libreta para ver la fórmula y que diga, para un circuito en serie utilizo esta fórmula para obtener la resistencia total. Y que digas, pues yo veo un circuito en paralelo y tengo que obtener la resistencia total mediante esta fórmula. Yo creo que ahí vamos bien, ¿no? En el segundo paso, pues de hecho también es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es, del paso 1, voy a utilizar el valor de la resistencia total para obtener la corriente total. Y utilizamos la ley de Ohm, y ya así se digan, es muy sencillo. En el paso 3 es donde es más laborioso. De hecho, nada más en el paso 1 y en el paso 3 son los que son un poquito más laboriosos. No son complicados, nada más es así como que seguir los pasos y no habría por qué equivocarnos. La manera en que nos vamos a equivocar es de que pues nos falle ahí alguna ley, o sea, que no nos la aprendamos o que más bien no sabemos cómo se comportan. Y la otra, que muchos se equivocan, es porque no siguen todos los pasos. Es decir, si sigan en el paso 1, nosotros tenemos que hacer resistencias equivalentes hasta llegar a una sola, que sería la resistencia total. Y muchos chavos dicen, no, pues así mero, y de aquí yo me brinco hasta la última y ya. Pero esos pasos nos van a servir para el paso 3. Es decir, si son circuitos en serie, conocer los voltajes parciales. Si son circuitos en paralelo, conocer las corrientes parciales. ¿Sale? Es el único detalle que hay. Pero si ustedes siguen el paso 1, el paso 2 y el paso 3 haciendo todo el procedimiento, no habría ningún problema, no habría ningún detalle. De hecho, lo que quería en la tarde realizamos un circuito, o sea, vamos a analizar un circuito pero combinado, y van a ver que estos tres pasos son los únicos que vamos a utilizar para resolverlo. Entonces, aquí les quería mostrar dos cosas. Uno, déjenme, me pongo a la otra hoja. Bueno, este es el circuito en paralelo, este es el circuito combinado, este es el otro circuito combinado. Ustedes van a hacer estos dos, es decir, el circuito combinado 1 y el circuito combinado 2, pero yo les voy a explicar este circuito combinado en la tarde para que ustedes realicen los otros dos, ¿sí? Y van a ver que siguiendo los pasos vamos a llegar a la solución. Entonces, este otro, pues, no, igual también si tenemos tiempo lo analizamos, pero bueno, lo que quiero que vean es de que un circuito combinado vamos a seguir realizando los tres pasos, ¿sí? Entonces igual si quieren ahí lo dejamos pendiente, pero lo que quería llegar era a este circuito. O sea, lo voy a copiar en la otra parte donde sí lo puedo dibujar. Copiar aquí. Ahorita les muestro la pantalla.
bueno, vamos a presentar esta hojita. Y aquí lo que quiero que vean es de que tenemos un circuito combinado. Entonces, las puntas donde irían conectadas a la fuente sería, por ejemplo, esa punta y esta punta. Entonces, aquí estaríamos en el paso 1, obtener la resistencia total. ¿Sí? De hecho, aquí nada más es, como no tenemos la fuente, pues lo que es el paso 2 y el paso 3, ahorita no lo vamos a realizar. Lo que nos importa es el paso 1. Entonces, fíjense, en el primer paso de obtener la resistencia total, si ustedes recuerdan, yo les comentaba, ¿saben qué? Cuando no sabemos las mallas o no se ven muy bien cuáles son los bucles, vamos a tomar la resistencia que esté más alejada de la fuente. Y si se fijan aquí en la fuente, pues que está en los extremos, entonces sería pues lo que está más en medio, ¿no? Pues porque la fuente está en un extremo, está en los extremos, pues lo más alejado sería lo que está en medio. Entonces aquí, acuérdense lo que les comentaba, pues vamos a realizar resistencias equivalentes hasta llegar a una sola. Y aquí sería también otro detalle, a ver, y que cuando nosotros, bueno, vamos a checar, primero vamos a agarrar la resistencia que esté más alejada de la fuente, es decir, en este caso, como la fuente está en los extremos, vamos a tomar la resistencia que está en medio. En este caso, pues esta. ¿Qué pasaría si yo agarro esta? A ver, pues dirían, ¿cuál es su compañera? Pues la compañera sería abajo la de 60 ohms, o también la de 20, o también la de 40, pero digan, yo no puedo agarrar esta de 40 ohms con esta de 60 porque en el otro extremo no se ve bien. O sea, está conectada en serie la de 60 con 40, pero también está conectada con aquí en medio. Entonces, lo más fácil sería tomar esta de 40 ohms. ¿Y cuál sería su compañera? Pues esta, ¿no? La que está en paralelo. ¿Por qué? Porque comparte este punto y comparte este otro punto. Entonces, la que esté más en medio son las que vamos a agarrar. Entonces, de esta vamos a hacer una sola resistencia equivalente. Entonces, sería, vamos a redibujar. Entonces, yo les comento que a veces pues los chavos dicen, no, pues para qué redibujo todo si yo puedo obtenerlo. Pues bueno, esto como les comentaba, si nos piden una mala resistencia total y el paso 2 y el paso 3 no lo vamos a ver, pues igual, así funciona. Yo les decía que esto de los circuitos nos va a servir si es que nos piden corrientes o voltajes. Entonces vamos aquí a dibujar. Espero que se alcance a distinguir bien los dibujitos. Así estaría. Entonces, de estas dos, yo saqué una resistencia equivalente. Y aquí, pues, de estas dos sabemos que están en paralelo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para obtener en paralelo? Pues bueno, ya vimos que es la sumatoria de las inversas a la inversa. Pero, fíjense, otro tip es de que cuando tenemos dos resistencias del mismo valor y están en paralelo, el resultado va a ser la mitad. Ojo, tienen que ser iguales los valores. De hecho, si utilizamos la formulita, nos tiene que dar a 20 ohms, que es la mitad de esto. Entonces, 40 al inverso más 40 al inverso, y el resultado pues al inverso, y me da 20 ohms. Si digan que la resistencia equivalente 1 serían 20 ohms. Entonces, así me quedaría 20 ohms la resistencia equivalente. Estas seguirán siendo 20, esta 40, y esta 60, y esta 40. Ahora, pues bueno, ya vamos aquí con la resistencia equivalente, pues vamos a ver cuál es su compañera. La compañera, pues digan, sería
está unido con ella, pues sería la de 20 ohms. ¿Por qué no la de 40? Porque aquí está atravesada esta otra de 40, entonces la compañera sería la de 20 ohms. Entonces, estos dos vamos a obtener una resistencia equivalente, 2. ¿Cómo están conectadas? Pues ya dijimos que están conectadas. Pues ahí lo único que hacemos cuando están conectadas en serie es sumarlas. Está aquí. Bueno, aquí ya me equivoqué porque de estos dos dijimos que iba nada más a obtener una equivalente. Y ahí está. De hecho, le voy a poner, no es el símbolo, pero lo voy a poner. Amplíese con, lo voy a resaltar. Primero fueran estas dos para una resistencia equivalente 1. Luego estas dos para una resistencia equivalente 2. Esta sería la resistencia equivalente 2. Si llegan, pues está sumando 20 más 20 son 40 ohms. Entonces esta sigue siendo la de 60 ohms, esta la de 40 ohms y esta la de 40 ohms. Entonces aquí ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Ahora, ¿cuál sería la compañera? Pues si digan, no podemos agarrar la de 40 porque está atravesada esta de 40. Entonces pues vamos a agarrar la de 40. Digan cómo está conectada, está este punto y este punto, si digan, están conectadas, es decir, los extremos de las resistencias comparten este punto y este punto. Como comparten dos puntos en común, estarían conectadas en paralelo. Entonces, pues fíjense, tenemos 40 ohms y 40 ohms. Entonces, para no hacer toda la operación, yo ya sé que sería la mitad. De hecho, pues podemos hacer la operación simplemente para comprobar, pero pues esa ya es como un tip. Entonces vamos a obtener la resistencia equivalente. Entonces ya nada más dejaría yo 1, que sería la equivalente. Entonces ahí nada más le voy a poner que de estas dos yo obtuve la resistencia equivalente 3. Vamos a poner aquí, esta es la resistencia equivalente 3, que es de 20 ohms. Esta sigue siendo de 40 y aquí está la de 60 ohms. Entonces, ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente? La compañera de la resistencia equivalente 3 sería la de 40 ohms. ¿Cómo está conectada? De hecho, si digan, nada más tienen un punto en común, porque esta está acá conectada y la R equivalente 3, el otro extremo está acá conectada. Entonces, la R equivalente 3 con la resistencia de 40 están conectadas en serie, este y este. Entonces, de esas dos voy a sacar una equivalente. Entonces, quedaría así. Esta sería la resistencia equivalente 4. Que sería pues 20 más 40 serían 60 ohms. Y acá serían 60 ohms. Entonces, ahora me fijo cómo está conectada R equivalente 4. Pues un extremo está conectado a ese punto y el otro extremo está conectado a este punto. Y de hecho, si fijan, este punto también está agarrado a la de 60 ohms y este otro punto también está agarrado a la de 60 ohms. Por lo tanto, comparten dos puntos. Cuando comparten dos puntos, decimos que están conectadas en paralelo. Entonces, esta sería, y aquí me fijo que son 60 ohms de R equivalente 4 y la otra es de 60 ohms. Entonces ya sé, para no hacer la operación, la resistencia equivalente, que en este caso ya sería la resistencia total, es de 30 ohms. ¿Sale? Entonces, ese nada más quería agregarle en el paso 1. Cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo,
y tienen la misma cantidad, les va a dar la mitad, ¿sí? Eso nada más pasa cuando tenemos dos resistencias del mismo valor conectadas en paralelo. Y aquí nada más estamos repasando de cuál resistencia voy a tomar para hacer equivalentes. Pues aquí lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, no sé si tengan algún comentario en este punto, jóvenes. No, profe. Ok, muy bien, Antonio. No, profe, no, dijo que nos iba a explicar más al rato uno de los que mostró ahí, o sería ya la explicación. Adelantó la explicación. No, de hecho, les voy a explicar, pero siguiendo los pasos, porque ahorita nada más quería llegar con este ejemplo que acabamos de ver, nada más quería tomar de que la resistencia la vamos a tomar la más alejada de la fuente, de donde se conecta la fuente. En este caso, si nos fijamos, está en el extremo, entonces agarramos la que está más en medio. Y en la tarde explicamos los 3 pasos, es decir, yo voy a obtener resistencia total, corriente total y corrientes parciales, porque va a ser un circuito combinado, y ya ustedes van a hacer los otros 2 que les comenté, ¿sí? Pero aparte, necesito yo primero explicarles, pero van a ver que va a ser simplemente siguiendo los pasos, ¿sí? Y ya si le agarramos la onda, pues prácticamente ya estaríamos comprendiendo el objetivo de este curso, ¿sí? Muy bien, claro que sí. Ok, aparte, pues lo que ya nos comentaba, nosotros vamos a conectar un LED con una fuente a una pila o a una fuente de 24 volts sin quemarlo, y esto lo vamos a hacer en base a lo que hemos visto, ¿sí? Claro que sí. Bueno, entonces, por este momento lo dejamos y a las 2 de la tarde nos volvemos a conectar, jóvenes. Dale, profe. Muy bien, profe. Dale, que estén bien. Dale, igual, cuídese. Pues nos vemos. Bye.